Buenos días a todos y en especial al subsecretario Julio Pertusé, quien nos acompaña hoy amablemente. Muchas gracias, subsecretario. Para poder transitar hacia un ecosistema que incorpore más ampliamente las tecnologías, todas ellas y en particular las de inteligencia artificial, las cuales son de propósito general y que pueden aplicarse en un sinnúmero de sectores, se requieren esfuerzos que tienen que ser conjuntos, esfuerzos que tienen que ser colaborativos entre el sector público, la academia y el sector privado. Creo que un ejemplo de eso fue una misión que hizo AmCham a Estados Unidos para tratar de inteligencia artificial, en la que fuimos precisamente el subsecretario Pertusé, yo y otros muchos miembros del sector público, privado, en que tuvimos contacto con la academia y pudimos ver lo más avanzado ya que se iba desarrollando en ese ámbito. Es probablemente fruto de muchas iniciativas, incluyendo esa, la política de inteligencia artificial, que hoy día está siendo impulsada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y también el sandbox regulatorio en inteligencia artificial, que está siendo impulsado por el subsecretario Pertusé. Y estas son señales muy importantes para ir avanzando en el desarrollo de la inteligencia artificial en Chile. A continuación, el subsecretario de Economía, Julio Pertusé, nos compartirá sus perspectivas sobre el rol de la inteligencia artificial, los desafíos que involucra la mirada desde el Ministerio de Economía para contribuir a esos esfuerzos. Subsecretario, la pantalla es suya. Muchas gracias, Macarena. Efectivamente, harto tiempo ha pasado desde que estuvimos tanto en Seattle como en Silicon Valley prospectando lo que significaban, lo que pudiesen ser políticas de inteligencia artificial, hacia dónde estaba avanzando el carro, sobre todo quienes estaban traccionando muchas veces la investigación y el desarrollo de tecnología. Tuvimos la oportunidad de encontrarnos con varias empresas, sobre todo grandes, algunas también que son miembros de AmCham. Y lo que quedó medianamente claro es que esta es una tecnología que es absolutamente de propósito general, que a diferencia cuando uno habla de tecnologías que pueden llegar específicas, cuando uno habla de inteligencia artificial, este tiene un potencial para poder impactar distintos sectores de la economía. Es como lo que fue la electricidad, a lo mejor a principios del 1900. Y cuando estamos hablando entonces de una tecnología que es de propósito general, aquí lo importante es ver cuáles son las transformaciones que esta habilita. Sobre todo la inteligencia artificial, que puede estar cambiando industrias tan distintas como, por ejemplo, la utilización de datos para poder confeccionar mejores guiones en la industria de Hollywood, a cómo poder hacer mantenimiento predictivo de máquinas en la minería nacional. Entonces, en todo tipo de ámbitos se puede aplicar esta tecnología. Pero cada vez, creo yo, que nos avanzamos o transitamos hacia incorporar una tecnología nueva, muchas veces aparecen sustos, temores, sobre todo cuando una tecnología se ha llamado inteligencia artificial. Entonces, inmediatamente empiezan a salir resquemores o temores, voy a quedar sin trabajo, los computadores los robots van a cambiar mi forma de ser, voy a perder libertades, voy a perder privacidad. Y siempre, la palabra robot tiene 101 años de historia. Y probablemente una vez que se acuñó esa palabra, inmediatamente le empezamos a tener miedo a la palabra robot. Pero si nosotros vemos una larga evolución de lo que ha significado esta tecnología, no hay que tenerle miedo si es que nosotros consideramos que la tecnología es una herramienta y que no existe un futuro determinístico donde la tecnología determina lo que nosotros hacemos, sino que nosotros como especie humana podemos utilizarla para distintos fines. ¿Cuáles son esos fines? ¿Dónde podemos aplicarla? ¿Cuáles son las consideraciones éticas que nosotros tenemos que tomar en consideración? Bueno, todo eso fue parte de las mesas de trabajo que se hicieron al alero de la confección de la Política Nacional de Inteligencia Artificial que lideró el Ministerio de Ciencia y Tecnología y que recién, el 28 de octubre, recién pasado, nosotros pudimos lanzar una actividad también con el presidente. Se realizaron, y esto fue bien interesante, 69 mesas de trabajo regionales en las que participaron más de 400 personas, 70 mesas autoconvocadas donde participaron 1.300 personas, 15 reuniones de trabajo temáticas a las que llegaron 6.600 personas. No creo yo, sin temor a equivocarme, no existe otra política pública que nosotros hayamos confeccionado con esta tasa de participación.
lo que nos permitió darnos cuenta que existían efectivamente muchas oportunidades, pero también existían ciertos temores o cierta sociabilización de lo que significaba la utilización de tecnología de inteligencia artificial que teníamos que nosotros resguardar. Y al respecto se definieron entonces 3 ejes de trabajo para esta política. En primer lugar, factores habilitantes, es decir, cómo podemos desarrollar talento, y eso a lo mejor involucra ir orientando ciertas políticas de becas Chile o ciertas políticas de formación de talento a través de CENSE para lo que es la inteligencia artificial. Cómo podemos seguir atrayendo infraestructura tecnológica e infraestructura de datos al país. Ahí nosotros hemos avanzado bastante como gobierno, no solamente en la atracción de data centers, las principales empresas tecnológicas han optado por Chile para poder establecer acá sus centros regionales, en particular algunas que son miembros de AmCham, como por ejemplo el anuncio que hizo Microsoft hace poco de instalar un Regional Center aquí en nuestro país, y también cómo podemos hacer mejor uso de la infraestructura de datos. Porque lo que está principalmente cambiando ahora con la inteligencia artificial no son los modelos matemáticos. Los modelos matemáticos los conocemos desde los años 70, en fondo son modelos que ya existen. Lo que está cambiando fundamentalmente es la cantidad de datos a las cuales nosotros tenemos acceso y la facilidad de poder almacenar y procesar esos datos a través de la nube. Otro de los ejes de la Política Nacional de Inteligencia Artificial es el eje de desarrollo y adopción de esta tecnología, y eso incluye, por supuesto, muy fuerte lo que es investigación básica, pero también investigación aplicada en temas de inteligencia artificial. Una de las cosas, a lo mejor, Macarena, que yo recuerdo con mayor sorpresa cuando nosotros fuimos a Silicon Valley, es que había muchos de los investigadores que estaban, por ejemplo, en la Universidad de Washington o la Universidad de Stanford, que tenían appointments en las principales empresas tecnológicas. Entonces, realizaban investigación en conjunto con Facebook, realizaban investigación en el conjunto que podía hacer con Google, y esa transferencia de tecnología entre la academia y el sector productivo era algo simbiótico que permitía que por lo menos esas regiones en el noroeste de Estados Unidos tuvieran un liderazgo también en lo que es la creación de este tipo de industria. También dentro del pilar de desarrollo y adopción están temas de emprendimiento, mejoramiento de los servicios públicos y un desarrollo económico basado en lo que puede ser la tecnología. Y finalmente, un tercer pilar que empezó a aparecer con mucha fuerza era el tema de la ética. Y ahí efectivamente hay aspectos que son normativos y sobre todo son temas de adopción social de tecnología que nosotros como Ministerio de Economía lo estamos siguiendo muy de cerca. De hecho, nosotros creamos dentro de la División de Empresas de Menor Tamaño una unidad que se llama Futuro y Adopción Social de Tecnología, porque tenemos que entender que esto no es solamente la tecnología, sino cómo nosotros hacemos uso de ella, lo que nos puede permitir un desarrollo más próspero e inclusivo para todos nosotros. Y es por eso que para poder tratar específicamente temas de inteligencia artificial y ética, es que nosotros también estamos experimentando con nuevas formas regulatorias a través de lo que es un sandbox regulatorio. Toda vez que nosotros tenemos una tecnología que es nueva, que es incipiente, que no sabemos todavía cuáles pueden llegar a ser los alcances, es conveniente también pensar en distintas formas de poder ir avanzando hacia marcos regulatorios que nos permitan ir coaprendiendo con la industria bajo la supervisión de la sociedad civil, de la academia, para poder tratar de hacernos las preguntas hacia dónde esto está evolucionando y cuáles son los resguardos que nosotros como sociedad debemos tener ante cualquier tipo de avance tecnológico. Y creo que eso resume un poquito a grandes rasgos la estrategia que nosotros nos hemos trazado como gobierno. En particular, nosotros queremos adoptar tecnologías, sobre todo aquellas tecnologías que tienen un potencial transformador, que son transversales a distintos sectores de la economía, es decir, no tienen el riesgo de captura de cuando uno hace política industrial apuntando a un sector específico. Cuando uno apunta a tecnologías que son transversales, no existe necesariamente ese riesgo, pero también nos permite a nosotros empezar a concentrar masa crítica, y esa masa crítica es la que nos puede permitir compartir a lo mejor de mejor forma con países más desarrollados. Eso es como a grandes rasgos, Macarena, la estrategia o la visión que nosotros tenemos desde el Ministerio de Economía y también como Gobierno de Chile, y encantado de poder contestar algunas de las preguntas de este conversatorio que tú puedas llegar a tener. Muchísimas gracias, subsecretario. Muy interesante su presentación.
Sería bueno profundizar con relación a la experiencia en particular del sandbox regulatorio en inteligencia artificial que usted está liderando. Entonces, ¿podría usted entregarnos más detalles sobre los siguientes pasos de la discusión del sandbox regulatorio? ¿Cómo se van a implementar las recomendaciones que salgan de las mesas? Sí, bien importante acá no es solamente el resultado del sandbox, sino que el proceso el que también empieza a ser interesante. Nosotros a partir del 19 de agosto de este año, como Ministerio de Economía, iniciamos este primer sandbox para poder experimentar en nuevas formas regulatorias, que consta de un trabajo de 4 sesiones. Solamente hemos llevado a cabo 3, la cuarta sesión será ahora en noviembre. Algunos de los resultados que han salido en las primeras 3 mesas de trabajo. En particular, existe un amplio interés por poder participar. Han participado distintos tipos de instituciones, tanto públicas, privadas, la academia, la sociedad civil. El hecho de poder congregar en una discusión a todos estos actores facilita el trabajo de poder llegar a acuerdos, toda vez que sabemos cuáles pueden llegar a ser los intereses, temores o legítimas aspiraciones que puedan llegar a tener estos distintos sectores. Se percibe en general que las entidades públicas con más poder tienen más poder que las privadas dentro de lo que puede llegar a ser el desarrollo de un ecosistema de inteligencia artificial. Entonces se percibe que nosotros como gobierno, a través de los instrumentos, a través de la disponibilización de datos, a través de lo que pueden llegar a ser dictar distintas normas, podemos incidir efectivamente en lo que es la creación de este ecosistema. Por otra parte, la academia y la sociedad civil se ven a sí mismas con un alto interés de querer participar y también de disponibilidad, pero con poco poder dentro del sistema. Y esto es interesante porque la verdad es que quienes están avanzando fuertemente en lo que puede llegar a ser, sobre todo en Chile, los algoritmos, la matemática, la utilización de esta tecnología, muchas veces están radicados en particular en lo que es la academia, y por otro lado, la sociedad civil también se siente un poquito dejada de lado y dice, bueno, ¿cómo puedo yo tratar de participar toda vez que a lo mejor no tengo la experiencia, no tengo los datos para poder trabajar en aspectos regulatorios o normativos con respecto a la inteligencia artificial? Y se percibe a los manejadores de servicios básicos y a grandes empresas tecnológicas como entes con alto poder y disponibilidad para poder influir en el ecosistema de inteligencia artificial. Hasta ahora, la idea de tener un sandbox, que es una especie como de caja de arena, que es igual cuando nosotros éramos pequeños y de repente íbamos al parque a jugar con las palas y los baldes, a armar castillos. Bueno, la idea es poder tener en este ambiente controlado a distintos actores bajo la supervisión del gobierno, la sociedad civil, la academia, para que podamos ver cómo podemos construir, dónde están las principales áreas de aplicación. Y ahí hay ciertos temas que han aparecido, por ejemplo, la diferenciación que existe entre los datos que son privados y ciertos datos que se pueden comportar como un bien público. Y es bien interesante esa distinción, porque hasta ahora toda la discusión que existe en torno a datos es en torno a datos personales, y está muy bien, pero si yo tuviese que poner esto, una especie de, hacer una analogía con un iceberg, los datos privados es la puntita que nosotros vemos. Por debajo muchas veces existen muchos datos que son públicos o que pudiesen ser públicos, y en como tal se comportan, los datos muchas veces se pueden comportar también como un bien público. No estoy hablando de datos privados, sino que estoy hablando, por ejemplo, del hecho de disponibilizar datos satelitales, o lo que significó en Inglaterra el disponibilizar datos de tránsito, o lo que puede significar en nuestro país disponibilizar datos que pueden llegar a existir sobre prospecciones mineras. El solo hecho de poder disponibilizar esos datos abre un poco la cancha para que distintos emprendedores, sociedad civil, las mismas universidades puedan ir analizándolo y generando valor a través de datos que, insisto, se comportan como un bien público, toda vez que son no rivales, y el hecho de que yo consuma un dato no impide que nadie más lo pueda, lo pueda utilizar. Entonces, creo yo, de cara un poquito mirando más a futuro, nosotros nos quedan solamente 4 meses en el gobierno, pero ojalá que las administraciones que nos sucedan puedan tener también esta concepción de que hay valor económico que se puede crear disponibilizando datos, y ahí nosotros tenemos una tarea pendiente como gobierno en lo que es la interoperabilidad de datos al interior del Estado, pero sobre todo con una vocación de poder empezar a disponibilizar esos datos al público.
Subsecretario, y se entiende de lo que usted dice, que acá es importante tener claro que la adopción de la nueva tecnología no es un fin en sí mismo. O sea, esto es un proceso que consiste en lograr integrar la tecnología digital para cambiar la forma en que se hacen las cosas, con la finalidad no de hacer eso, sino de brindar valor a las personas, valor a las organizaciones, valor a los clientes. Entonces, esto revela la importancia de un cambio cultural que tenemos que hacer como país para ser líder en estos temas y adoptar una manera útil, una manera eficaz en que estas nuevas tecnologías revolucionarias y transversales puedan operar en nuestro país. En este sentido, ¿cuál es su diagnóstico respecto a este proceso? ¿Cómo está el cambio cultural en nuestro país? ¿En qué etapa está el cambio cultural en nuestro país? Tanto en el sector público como en el sector privado. Súper. Qué buena la pregunta, porque me permite contestar esto desde una perspectiva histórica. Nosotros estamos insertos en lo que es la cuarta revolución industrial, y para poder ver las consecuencias de esta cuarta revolución industrial, es justo preguntarnos qué es lo que sucedió en las primeras tres, a ver si podemos generar algún tipo de inferencia futuro de qué es lo que nos va a pasar. Y la primera revolución industrial fue aquella gatillada por la invención del motor a vapor y también la utilización de agua para poder mover engranajes mecánicos. En la segunda revolución industrial se inventó el motor a combustión y la electricidad. Y muchas empresas antiguamente tenían el motor a vapor en la sala de máquinas, en el sótano, y mediante ese motor a vapor iban moviendo distintos engranajes mecánicos para poder distribuir el poder mecánico, y así moviendo distintos engranajes. Con el advenimiento del motor a combustión interna y también de la electricidad, muchas empresas dijeron, bueno, saquemos el motor a vapor y pongamos un motor a combustión interna o un motor eléctrico. El problema es que esas empresas siguieron manteniendo todos los sistemas de engranaje exactamente igual. Resultado, a principios del 1900, si bien yo podía incorporar un motor eléctrico que era un 40% más barato que el motor a vapor, la productividad no aumentó. Y la productividad no aumentó porque no estábamos pensando qué es lo que la tecnología nos permite hacer de manera distinta. Y lo que la tecnología, el motor eléctrico, nos permite hacer de manera distinta versus el motor a vapor es transmitir el poder, electricidad en este caso, a través de cables sin tener y prescindiendo de lo que son los engranajes. Solamente fuimos capaces de aumentar la productividad a principios de los años 30, cuando las empresas dijeron, bueno, en vez de tener un motor centralizado, ¿por qué no puedo tener varios motores si son todos eléctricos? Y si puedo tener muchos motores eléctricos, ¿por qué no puedo yo empezar a reconfigurar cómo organizo mi fábrica? Esto, que se conoce como el dilema de la productividad, fue exactamente lo mismo que sucedió en los años 70 cuando se empezaron a incorporar computadores. Y muchas empresas para el lado, sobre todo en Estados Unidos, en la industria de los automóviles, dijeron, mira, en Japón Mazda tiene solamente a 8 personas dedicadas a hacer la contabilidad, yo me miro adentro, Ford, tengo a 600 personas, Japón tiene computadores, yo no tengo computadores, y le compraron 600 computadores para todas las personas que estaban haciendo contabilidad. Y la verdad es que si siguen los procesos exactamente igual, no se aumenta la productividad. Y eso fue lo que dijo Bob Solow en los años 80. Puedo ver la era de la computación en todos lados, salvo en las estadísticas de productividad. ¿Qué es lo que estaba pasando? No estamos pensando cómo la computación nos permite hacer algo distinto. Y esto es exactamente lo que está pasando en estos momentos. Si nosotros pensamos que la inteligencia artificial es solamente meterle hardware, o meterle software, o tener un repositorio de datos, sin preguntarnos lo que esos datos nos habilitan a hacer de manera distinta, voy a tener cero impacto en la productividad. Entonces, cuando hablamos de transformación digital, aquí la palabra clave es la palabra transformación. Y al respecto, ahora sí contestando un poco la pregunta sobre si es que estamos preparados nosotros como país, yo creo que la pandemia sí actuó como un catalizador de un cambio cultural que nos permitió adoptar tecnología en distintos sectores de la economía, por distintos motivos. Número uno, porque producto de las medidas sanitarias, las pymes tuvieron que empezar a adoptar tecnología a una tasa sin precedentes.
hay un gráfico muy bonito de la OECD donde sitúa a Chile y muestra que nosotros, las pymes en Chile, fueron las que más avanzaron en la adopción de nuevas tecnologías y que hay una correlación casi directa entre la severidad de las medidas sanitarias y la adopción de tecnología. Las pymes necesitaban adoptar tecnología. Nosotros como Ministerio de Economía aumentamos también los programas de digitalización, pasando de aproximadamente de 20.000 instancias de digitalización el año 2019 a 230.000 el año 2020 y queremos cerrar este año con cerca de 400.000. Estuvimos ahí con una oferta que le permitió a las pequeñas y medianas empresas, por supuesto oferta muchas veces con partners del sector privado, que les permitió ir cerrando las brechas que éstas tenían con respecto a los países más desarrollados. Pero no es solamente un efecto de las pymes. Pensemos que también toda la sociedad empezó a adoptar tecnología y se produjeron cambios culturales bastante interesantes. Para algo tan simple como, por ejemplo, ir al supermercado durante la cuarentena, nos acostumbramos a pedir un permiso en comisaría virtual. Eso significa que toda la población tiene clave única y tiene formas de poder interactuar con el Estado de manera digital. Por otro lado, los aportes que hizo el Estado a través del IFE muchas veces iban a través de las cuentas RUT, pero las cuentas RUT, en vez de tener que salir al banco, se empezaron a digitalizar y la población empezó a utilizar cada vez más medios de pago que son electrónicos. Y también hubo un cambio cultural de muchos sectores de las actividades que cotidianamente nosotros utilizamos, donde se empezaron a desmoronar aquellos prejuicios que nosotros teníamos de que a lo mejor la educación a distancia es de peor calidad, o que la telemedicina no es lo mismo que ver a un médico de manera directa. Empezamos a decir, bueno, la verdad es que podemos tener teleeducación, podemos tener telemedicina, podemos tener teletrabajo en buena hora, podemos hacer muchos trámites que no sean presenciales, podemos interactuar con el Estado a nivel de medios digitales, y eso ha repercutido en que también para nosotros como gobierno existe una mayor presión por facilitarle la vida a las personas y poder poder disponibilizar distintos trámites de manera digital. Entonces, para contestar tu pregunta, yo creo que sí, que está operando en estos momentos un cambio cultural muy importante, un cambio cultural que se aceleró producto de la pandemia y que tiene como fondo pensar cómo estas tecnologías nos facilitan la vida. Y eso le pega a las empresas de cómo puede facilitarle la interacción con sus clientes, nos pega a nosotros como gobierno de cómo podemos hacerle la vida más simple a los ciudadanos, pero también le pega a todo el ecosistema porque todos nosotros aprendimos a ocupar tecnologías producto de la pandemia a una tasa que no tiene precedente y no tiene parangón, yo creo, en la historia de la humanidad. Muchas gracias, secretario, por su respuesta. Y como que ya se me está acabando el tiempo, así que voy a tener tiempo para hacerle una sola última pregunta. Cuénteme, ¿qué rol puede jugar, aprovechándome que tengo este ratito, el sector privado para impulsar las iniciativas que está liderando el Ministerio en materia de inteligencia artificial? A ver, son varios roles. Número uno, el ecosistema de inteligencia artificial pasa, por supuesto, por atraer inversión de empresas tecnológicas, ojalá poder también atraer talento. Ahí yo sé que nosotros nos hemos estado posicionando, sobre todo muchas empresas que son parte de AmCham han decidido invertir en Chile y queremos que esas inversiones sigan llegando a nuestro país. En segundo lugar, acá se requiere de colaboración. La cuarta revolución industrial es una revolución de la colaboración. Nunca antes como especie humana habíamos podido colaborar a la escala que nosotros tenemos ahora, y eso está dado y está siendo mediado por la tecnología. Y cada vez que nosotros como especie encontramos una nueva forma de comunicarnos y colaborar, se producen cosas que son fantásticas. No se entiende, por ejemplo, la revolución, el nacimiento sin la invención de la imprenta, no se entiende la revolución de las flores sin la invención de la televisión. Bueno, ahora, dado que existen las redes sociales, que se está digitalizando el trabajo, que las tareas son más modulares, que tenemos a disposición la nube para poder compartir archivos, que tenemos y estamos mejorando en conectividad, y Chile va a ser el primer país en Latinoamérica de tener implementado toda la red de 5G, vamos a poder colaborar a una escala como nunca antes lo habíamos logrado. Y eso requiere la participación de todos los actores de la sociedad civil, no solamente el gobierno, no solamente
las universidades, sino que sobre todo la industria, que son muchas veces quienes están traccionando el desarrollo, sobre todo las grandes industrias que son intensivas en utilización de datos, y también lo que puede llegar a ser las inversiones que estén materializando el sector privado en términos de la adopción de este tipo de tecnología. Entonces, la invitación, creo yo, es uno, a las empresas que son parte de AmCham a seguir confiando en este país, a seguir confiando en la construcción de este ecosistema que es de largo trayecto, pero sobre todo a mirar el futuro con optimismo, porque efectivamente es a través de esta utilización virtuosa de datos y a través de hacer las preguntas cómo una tecnología puede ayudarnos a mejorar nuestra calidad de vida, es que nosotros vamos a poder utilizarlas para bien, vamos a poder utilizarlas para poder estar más cómodos, para poder tener más tiempo y para poder ir simplificando nuestras vidas. Muchas gracias, subsecretario. Ya se me acabó el tiempo definitivamente. Le agradezco, gracias por estar hoy con nosotros. Desde AmCham quedamos a disposición para colaborar con el sector público, para seguir apoyando, para seguir aportando. Nuestra intención es la promoción de la transformación digital, adoptar nuevas tecnologías.